Margarita Stolbizer, también candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Antes de entrar a todo esto que estábamos hablando, debido la elección, le quería plantear un tema porque es una causa que usted inició y que la verdad que corre un riesgo grave esta semana. Yo me enteré hoy que posiblemente el jueves la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Federal, la integrada por Freiler y Ballestero, yo asumo lo que digo, pero son dos jueces muy desprestigiados, podrían sacarle la causa a los Sauces que usted inició a Bonadío y poner en libertad al contador de los Kirchner, a Manzanares. Quiero su opinión sobre eso, ¿no? Bueno, yo veo que, digamos, todas estas causas, el avance de estas causas, la verdad, en realidad, viene acorralando cada vez más a la señora Kirchner. Y entonces cada vez se hace más necesario que los jueces enriquecidos como garantes de la impunidad, porque eso es lo que ha sido Freiler durante todo este tiempo, vuelvan a hacer un nuevo gesto. Yo no sé si siguen cobrando o no por hacer ese tipo de gesto, pero esto estamos mostrando una degradación institucional brutal. Y a veces que estas cosas hay que llamarlas por su nombre. Es un juez enriquecido como garante de la impunidad y está dispuesto a volver a hacerlo. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar sobre una mirada hacia la justicia, ¿no? Nosotros vamos a discutir en esta semana el tema de debido. Y yo vuelvo a creer que nos estamos haciendo cargo nosotros, no porque no haya que hacerlo, pero de algo que hay que reclamarle a la justicia. La justicia es la que nos debe a nosotros tantos años de impunidad de la corrupción y por eso hemos llegado al punto que tenemos, con jueces que pueden andar impunemente ellos, demostrar su riqueza, obviamente, a partir de haber sostenido a esta gente en esa condición, ¿no? Y dispuestos a seguir haciéndolo, aparentemente. ¿Qué cree usted que hay que hacer con debido, que la Cámara de Diputados tiene que hacer con debido el miércoles? Excluirlo, lo planteé ya la semana pasada en la reunión de la comisión y creo que hay que excluirlo ni siquiera intentando buscar una salida o una causal en lo que se llama la falta de idoneidad moral. Yo creo que la Cámara tiene atribuciones, lo dice el artículo 66 de la Constitución, para excluirlo de su seno y yo creo que hay razones políticas. El hombre que ha sido el jefe político de dos coimeros declarados y probados como Jaime y López tiene como mínimo una responsabilidad política. Y yo creo que el Congreso tiene que buscar una forma de ir saneando las instituciones. Ahí me preguntan mucho en estos días, fue también en ocasión de los fueros, cuando nosotros planteamos este tema, ¿por qué decíamos estas cosas ahora y no antes? Me preguntó un periodista, ¿por qué no lo planteé? Hace tantos años yo estoy en el Congreso. Bueno, porque la Argentina ha llegado a un nivel de degradación institucional y ética tan grave que es momento en que demos gestos, que demos señales. Si el Congreso no busca una forma de autosanearse utilizando ese artículo de la Constitución que nos da la atribución para hacerlo. Yo planteé el otro día, es una situación excepcional, no debe sentar precedente. Yo creo que debemos preservar el fuero, la inmunidad vinculada con la libertad de expresión, pero hay que ser muy cuidadoso con que el Congreso se convierta en una guarida. Y en ese sentido, el reclamo que yo hago a los muchos que han encontrado el fantasma de debido para discutir eso y no discutir los problemas de la realidad y de la economía, ¿por qué no lo hicieron con Menem? Porque a Menem lo tienen ahí guardado en el Senado con causas y con condenas. El único senador que ha pedido la salida, la exclusión de este hombre de Menem ha sido el senador Linares, el presidente de mi partido, el Partido GEN. El resto, calladitos la boca durante todos estos años. Usted que ha investigado mucho la corrupción, ¿qué papel tuvo realmente, más allá de la responsabilidad política, debido en esa etapa de corrupción? A ver, yo no tengo ninguna duda que ha tenido una responsabilidad enorme. No es casual cuando uno mira la cantidad de situaciones que pasaban todas por sus manos. No es casual que todos los negocios, acá no hay que olvidarse de las valijas de Antonini Wilson, quién pagaba esos aviones que venían de Venezuela, el cargamento del Fueloy, los barcos que se paraban en el puerto que no podían descargar y cobraban millones y millones, todo lo que fue esa diplomacia paralela que se armaba por afuera de la Cancillería y desde el Ministerio de Infraestructura de Debido, el tema de los trenes, el tema de las viviendas, las madres de la Plaza de Mayo, porque además todas esas estafas
tuvieron costos sociales, muertos en el caso de la tragedia del Sarmiento, gente muy pobre que se quedó sin viviendas, todo el pago de los subsidios. Cuando uno analiza la cantidad de miles de millones que se manejaban sin controles a través de los subsidios a la energía y al transporte, por ejemplo, el tema de las rutas, todo el tema de vialidad, ha sido realmente escandaloso. Todo pasaba por el mismo lugar. Cuando uno mira además el aumento del presupuesto que tuvo ese ministerio desde la llegada del kirchnerismo. Y recordemos además que el kirchnerismo llegó con una impronta, digamos, de corrupción que traía de Santa Cruz, donde también había estado debido. Dígame, porque ¿usted coincide con que lo que dicen algunos analistas de opinión pública, de que hay sectores de la sociedad que a la hora de votar no le interesan los temas de corrupción? ¿Usted coincide con eso? A ver, eso me ha parecido a mí que fue así durante mucho tiempo y fue así incluso en la última elección. Hoy cualquier informe, cualquier consulta de opinión empieza a dar cuenta que ya no es tan neutro para la población. Yo siento que tocamos fondo y que eso ha hecho reaccionar. Cuando yo ando por la calle, y le aseguro que ando todo el día, la gente me empuja a que siga adelante y me saluda por las cosas que vengo haciendo. Eso tiene que ver con que le empieza a importar. Yo siento que ya no es una cuestión menor. Y si bien hay situaciones muy acuciantes porque la gente todos los días sabe que el salario no le alcanza, las pymes cierran, los comercios cierran, hay una situación económica realmente alarmante, suben los alimentos más que la inflación y que los sueldos, y los medicamentos el jubilado no alcanza a comprarlos. Existe toda esa situación y la gente lo marca cuando habla del desempleo, cuando habla de los precios, de la inseguridad, pero la corrupción aparece. Y aquel que habla de los precios también habla de la corrupción. Y muchos entienden que la situación que les toca es también en alguna medida el resultado de todo este desgobierno y de que la plata que a algunos le falta se la llevaron otros. Margarita, usted que camina tanto por la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la Argentina real? Porque uno lo que escucha son dos Argentinas. Una que está hecha un desastre en todos los sentidos, y la otra que no, que está recuperándose, que ya se... ¿no? Usted que camina por la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la Argentina real de estas dos que se describen? Yo siento que uno tiene que encontrar un punto de equilibrio. A mí me pareció que todo el año pasado, que fue el año donde claramente desde el equilibrio se construyó una madurez política, los consensos, la aprobación de las leyes, eso me dio la impresión que nos estaba perfilando hacia un futuro con mucha madurez y responsabilidad. Y siento que este año, en medio de la campaña electoral, cuando la estrategia es la descalificación del otro o inflar a Cristina porque eso permite obtener votos, no es bueno. Hoy la profundización de la grieta como idea puede permitir obtener votos, pero en términos de la economía eso espanta. Cuando uno piensa qué es lo que la Argentina necesita para que nos vaya bien a todos, es empleo. El empleo cruza hoy todas las variables que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Qué se necesita para que haya empleo? Estabilidad, confiabilidad, previsibilidad. Entonces, lo que se discute este año en la elección es quién garantiza esas tres cosas. ¿Y la señora Kirchner? No, no le quepa ninguna duda. Lo que la Argentina necesita es un Congreso donde Macri, que tampoco puede solo, los inversores miran y empiezan a espantarse que la señora Kirchner pueda tener un potencial electoral. Ahora, cuando la gente ve un gobierno que en el mejor de los casos puede sacar el 30 o el 40, ¿con quién va a negociar en el Congreso? ¿Con el cristinismo? ¿Con la señora de Kirchner? ¿Qué es lo mejor para la Argentina? ¿Es que ella sea la jefa de la oposición o que haya una oposición que colabora cuando hay que hacerlo, que controla, que hace propuestas? Esa es la discusión que tenemos. Y yo creo que eso es lo que está cruzando hoy la Argentina. Una Argentina con un extraordinario potencial, pero donde lamentablemente no se dan cuenta que lo que está en juego es eso, no es solamente el resultado electoral de corto plazo. Margarita, ¿cuál de los partidos ha hecho más por la grieta? ¿Ha hecho más para profundizar la grieta? Bueno, no hay duda que la grieta la inventó el kirchnerismo cuando ellos decidieron que Macri fuera su reemplazo, y el gobierno ha decidido profundizar. Yo creo que ahora se han dado cuenta, tarde, que fue una estrategia equivocada, que ellos pensaron que cuanto más levantaran a Cristina, por el espanto ellos acumulaban, y hoy se dan cuenta que eso no es bueno. No es bueno para ellos porque la han inflado demasiado y ella les compite la elección, pero no es bueno para la Argentina.
Argentina y en algún momento lo que tenemos que pensar es un poco en el país. Por eso insisto que hay que pensar más allá de la elección. ¿Cómo hacemos para garantizar esa previsibilidad que tiene la Argentina? Con un Congreso que vuelva a ser el ámbito para construir consensos, porque ahí es donde se aprueban las leyes, como lo hicimos el año pasado en realidad. Sí, eso yo le recordaba recién a Randazzo. Y le preguntaba también una cosa que le pregunto a usted, ¿cómo imagina usted que va a ser la política después de octubre? ¿Va a ser una política de acuerdos entre gobierno y oposición o va a ser una política de confrontación? Bueno, en alguna medida depende de cómo se defina la oposición. Por eso en esta elección no se elige gobierno, no está en riesgo el gobierno de Macri ni el de María Eugenia Vidal. Se decide cómo se compone la oposición y si la oposición o si el acuerdo lo tienen que cerrar entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, vamos mal. No están en capacidad ellos de acordar absolutamente nada. Por eso creo que lo importante es discutir quiénes son los que llegan al Congreso. Y yo creo y espero que debería haber una madurez que nos permita caminar hacia adelante. ¿Usted cree que se ha dado esa polarización entre el cristinismo y el macrismo en la provincia de Buenos Aires o todavía no se ha dado? Bueno, no nos olvidemos que nosotros venimos de una polarización que es la que permitió que María Eugenia Vidal fuera gobernadora, porque ella era claramente la contracara de Aníbal Fernández. Y sabiamente los bonaerenses eligieron como se debía elegir. El problema es que la inoperancia en muchas cuestiones, los errores que se han cometido, la improvisación en otras cuestiones, la verdad es que no tener la sensibilidad frente a lo que le pasa a la gente con su economía de bolsillo de todos los días, los ha ido distanciando. La gente siente que el gobierno la defraudó porque no cumplió ni siquiera con las cosas que había comprometido. Entonces, lógicamente que lo que se advierte que es, bueno, estos lo que hicieron fue profundizar, se entretuvieron en eso en lugar de resolver los problemas. Le quiero hacer una pregunta sobre su candidatura, porque, a ver, usted es segunda candidata a senadora nacional, por lo tanto, para ser senadora tiene que ganar, salir en el primer lugar. Por otro lado, se vence su mandato de diputada en diciembre, así que si no gana, a partir de diciembre usted va a perder cualquier lugar en el Congreso. ¿Por qué aceptó eso? Pudiendo haber sido, seguramente no hubiera tenido con Sergio Massa, primera candidata a diputada nacional y hubiera salido... no hubiera tenido que hacer campaña, porque esos lugares salen casi automáticamente. ¿Por qué eligió ese lugar? Y hay dos cuestiones. La primera es porque jugamos a ganar, sinceramente, y la segunda es porque yo también tengo que dar un mensaje. No estoy atornillada en ningún sillón, sinceramente. Llevo muchos años en el Congreso y creo que la política necesita también de mensajes de renovación. Uno tiene que, en la práctica, intentar demostrar que es exactamente las cosas que pregona. Le agradezco mucho, Margarita. Gracias por la invitación. Una pausa. Muy bien.